Mi esposa Sara y yo estamos contentos de estar con ustedes en Brasil. Israel no tiene mejores amigos en el mundo que la comunidad evangélica. Y la comunidad evangélica no tiene mejores amigos en el mundo que el Estado de Israel. Entre tanto, los evangélicos celebran su alianza con Israel. Y en Israel muchos viven mundanamente. El maligno siembra confusión, el mundo cuestiona a los evangélicos, mas ellos siguen esperando a su Mesías, Jesús de Nazaret. La guerra entre Israel y Palestina es una guerra a muerte. Es más, podría ser hasta el exterminio, si así se les permitiera. ¿Y por qué? Porque detrás de ello hay una semilla de odio. Ahora todo esto coloca a los evangélicos en una situación engorrosa. Son 600 millones de evangélicos en el mundo, se calcula, y en Latinoamérica 120 millones. Pero, ¿quiénes son los evangélicos? Bien, los evangélicos son conocidos en el plano socio-religioso como aquellos fundamentalistas, aquellos radicales en su posición en cuanto a la Biblia, ¿sí? No obstante, estos evangélicos tienen un compromiso con todas las naciones, con todas las etnias, con todas las personas, con todos los pecadores, se podría decir. No obstante, están identificados con Israel. Bien, pero ¿con qué Israel? ¿Cómo se puede entender este asunto? Porque muchos de los evangélicos tal vez se conforman con honrar una bandera de Israel o tener una estrella de Israel en el lugar de culto, en fin, sin comprender muchas cosas. Ahora, vamos a ver este estudio en este día desde un punto de vista bíblico y espiritual, como el anterior. Para ello vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Bien, esto es lo que dice Jesús y lo que nos enseña los apóstoles con respecto a esta simbiosis entre lo que es Israel y la iglesia. Pero comencemos a analizar este asunto. El nacimiento de Israel. El nacimiento de Israel tiene lugar a partir de un príncipe. Por allá en el capítulo 35, versículo 10, vemos que Dios le dice a Jacob: no será más tu nombre Jacob, sino que tu nombre será Israel, y te voy a hacer padre de naciones, y te voy a entregar la tierra que le juré a tu padre Abraham, que más bien era su abuelo. En fin, así comienza el nacimiento de Israel, porque le iba a dar también esos 12 hijos que hoy en día conforman esa nacionalidad y que la han conformado en el tiempo y en la historia. Ahora, cuando hablamos de los palestinos, ¿de quiénes estamos hablando? Estamos hablando de ese pueblo, de esas personas que habitaban la tierra aún antes de que Abraham viniera de allá de su tierra, de donde fue llamado, ¿sí? De Ur, de los caldeos. Fue llamado y se le dijo que se le iba a entregar toda aquella tierra. Se le dijo que alzara su mirada y mirara las estrellas y mirara la tierra, que toda iba a ser entregada a él. Incluso desde el río Nilo hasta el río Éufrates al norte. Bien, pero de estos palestinos surgen también los cananeos, o también se les llama cananeos, e incluso filisteos, amorreos, ¿ok? Que en el tiempo abrazaron después de Cristo, abrazaron una nueva religión que fue predicada por un profeta llamado Mahoma, religión que se llamaba el Islam. Este Islam contiene rituales bien fuertes,
rituales que son antinatura, que chocan con la concepción humana de las personas, en fin, con sus sentimientos. Pero más allá de eso, en el tiempo que estos palestinos y estos cananeos fueron esas personas antiguas, ellos practicaban una perversión, su religión a Moloch, su religión a Baal, su religión en fin, a esos dioses, conllevaba rituales de tipo sexual, de tipo perverso. Incluso ahí está incluido lo que es Sodoma y Gomorra, que eran ciudades de esos pueblos, que eran en realidad 7 pueblos que conformaban aquella gran comunidad que eran oriundos de esa tierra, ¿sí? Pero había fuerte perversión. Y en el capítulo 9, versículo 5 de Deuteronomio, le dice Dios a Israel: no es que yo saco, se lo dice a todo el pueblo como tal, no es que yo voy a sacar y voy a arrojar a esas personas de allí de su tierra porque ustedes sean justos, sino que los voy a arrojar por la perversión de ellos, por la injusticia de ellos, en fin, por toda esa maldad que había visto en ellos, todos esos rituales diabólicos a Moloch y al cual le ofrecían sus hijos en fuego y en todas aquellas cosas que incluso aquel dios Belcebú, el dios de la fertilidad, el dios de la sexualidad, en fin, era un culto bien, pero bien horrible, el cual ellos practicaban, razón por la cual entonces Dios le dice que los va a arrojar y los arroja, y le dice a Israel: yo los voy a arrojar a ellos por causa de su propio pecado, no por tu justicia. Sin embargo, yo te he dado una promesa, yo le di una promesa a mi siervo Abraham y le voy a entregar esa tierra, y así lo voy a hacer. No obstante, les aclara y les dice: no voy a arrojar, se lo dice a Abraham, al amorreo de esa tierra de una vez, porque todavía no ha subido al colmo la maldad de los amorreos hasta mi presencia, sino que los voy a arrojar poco a poco. Pasarían 400 años allá como esclavos este pueblo de Israel, y luego incluso cuando vienen a la tierra les dice que no los iba a arrojar de una vez, sino poco a poco, para que la tierra no se llenara de fieras que al final les atacaran a ellos mismos. Bien, pero cuando volvemos al plano de Israel, encontramos dos vertientes. Uno es aquellos que se llaman los violadores del pacto. No son nombres que uno mismo le está dando, sino que se encuentran en el capítulo 11 de Daniel, versículo 32, los violadores del pacto, que hoy son aquellos que siguen el Talmud. El Talmud, que no es la Torá, que no es los escritos que Dios mismo le dio, sino las tradiciones de Israel que ellos mismos fueron elaborando, por cierto, las cuales fustigó nuestro Señor Jesucristo. Bien, pero a la final se les denomina los violadores del pacto, mientras que en ese mismo versículo se le llama al pueblo que conoce a su Dios. En fin, aquellos ortodoxos, aquellos que sí seguían la Torá, unos con el Talmud, los violadores del pacto sobre todo, y otros con la Torá y con la Taná, en fin, todos los libros del Antiguo Testamento, que seguían a Jehová de la manera más adecuada. No obstante, todos ellos hoy se enfocan en lo que es un Israel terrenal. Sobre todo los primeros, los violadores del pacto, luchan por un Israel terrenal. Lucha por esa Jerusalén terrenal, y es uno de los botines que van llevando a esta guerra, a este odio, a esta violencia que estalla cíclicamente, como lo hemos dicho, y que viene de mucho tiempo atrás, y detrás de la cual se encuentra esa semilla de odio. Sin embargo, con estas conflagraciones
mutuas y estos enfrentamientos mutuos están encerrados dentro de unos propósitos proféticos, ¿sí? Porque aún siendo una parte de Israel, los violadores del pacto, ellos están preparando un camino para el cumplimiento de las profecías. Aún siguiendo ese Israel terrenal, también deben preparar el terreno para que se cumpla lo que llama y lo que llamó el Señor después, tomando lo que dijo el profeta Daniel, la abominación desoladora, que es el culto a sí mismo que hará el anticristo en Jerusalén, en esa Jerusalén que hoy está dividida, por cierto, entre los palestinos y entre los judíos, pero que ellos luchan para tomar para sí esa capital. Estados Unidos declara esa capital como capital de Israel, y hay conflictos y hay problemas, pero repito, siempre detrás de eso que es el Israel terrenal, ¿ok? El Israel en la carne. No obstante, en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 16, Dios nos llama a nosotros, la iglesia, a los evangélicos, a no seguir la carne, sino que nosotros, los que tenemos esta regla, la regla espiritual, la regla de la salvación en Cristo, somos el Israel espiritual. Y dice, paz sea con este Israel de Dios, el Israel de Dios. En fin, ahí vamos aclarando algunas cosas. Pero sin embargo, nosotros tenemos un vínculo con ese Israel terrenal, que se hereda en el tiempo, que son acervos históricos que vienen desde atrás, ¿sí? Y se puede nombrar la simiente, cosas muy importantes que hemos recibido nosotros como cristianos, los evangélicos, que han recibido los creyentes en la Biblia, han recibido de ese Israel la simiente, o sea, la semilla de la cual vino Cristo, el Salvador del mundo. Recibimos la palabra de Dios, aquellos escritos, los patriarcas que nos bendijeron en Abraham, en el cual serían benditas todas las naciones, bendición que fue transferida luego a Isaac, y que se le reiteró: en ti serán benditas las naciones, todas las naciones. Incluso a Jacob se le dijo y se le reiteró esa promesa. Recibimos los pactos, recibimos incluso al Mesías. Eventualmente llegó el Mesías, y es allí donde está el vínculo entre Israel y los evangélicos, o entre los cristianos, los que creen la palabra de Dios. Lo digo así para que sea más comprensible para aquellas personas que incluso cuestionan, porque toda esta identificación, toda esta alianza entre este pueblo cristiano e Israel es cuestionado por aquellos que no conocen bien de estas cosas, que no conocen bien del Señor, que tienen su propia filosofía y que por supuesto ven todos los actos violentos que se pueden catalogar hasta de inhumanos que hace Israel, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Israel actúa violentamente contra Palestina, pero esa es la estrategia de Palestina: aparecer como la víctima y colocar al otro como el victimario. Entre tanto, todo ese mundo musulmán de millones y millones de personas, entre los cuales se encuentra Arabia Saudita, Qatar, se encuentra Irán, se encuentra Turquía, se encuentra el Líbano, se encuentra Siria, se encuentran países poderosos, muchos más, sin contar muchos del África, incluso allí acechando a Israel, y tal vez esperando cumplir aquella profecía que dice que los ejércitos y las naciones rodearán a Israel. E Israel hoy en día pelea violentamente, y entonces se forma esa guerra, se forma ese exterminio, se forma esa violencia entre unos
y los otros, ¿ok? Hay unos vínculos que están en Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. Bien, pero avancemos un poco más, porque en medio de todo esto hemos de entender como hijos de Dios que eventualmente Israel reconocerá al Mesías. Y lo dice allá en Isaías capítulo 63, versículo 17. Dice, y ellos claman y con lloro y con carga le dicen al Señor: ¿por qué, oh Jehová, nos hiciste errar de tus caminos? ¿Por qué endureciste nuestro corazón? Porque también vemos en Zacarías que dice la palabra que mirarán Israel. Me estoy refiriendo al terrenal, al de ahora mismo. Mirarán al que traspasaron y llorarán como el que llora, como por unigénito, y se afligirán como el que se aflige por primogénito. ¿Sí? Todos esos sucesos tendrán lugar, y por eso es que decimos que este Israel terrenal, el violento, incluso que no solamente va y sigue el Talmud, sino que tiene aquellas cábalas judías, o sea, que han caído en una especie de ocultismo, el cual practican muchos de ellos, ¿ok? Por lo cual serán engañados, como dice aquí la palabra, serán engañados por el anticristo, como lo dice Daniel en el capítulo 11, ¿sí? Harán pacto con ese anticristo. En fin, es un asunto sumamente complejo, el cual tendrá lugar. Y todo eso se va desarrollando en el tiempo. Israel reconocerá al Mesías, pero algo más. Aquí lo podemos ver, ¿sí? Ellos son nuestros aliados, sí, hay que decirlo así, porque nosotros somos los aliados de Israel. Y porque de él hemos recibido y de él hemos sido hechos un solo pueblo. Como dice aquí en el libro de los Efesios capítulo 2, versículo 14, el cual leíamos inicialmente, que el Señor quitó la pared que había entre un pueblo y el otro para hacer de ambos un solo pueblo. Y hacer, dice que, también dice la Biblia en Gálatas 6, en Cristo Jesús, ya no hay circuncisión, ya no hay incircuncisión, sino que a una nueva creación en Cristo. Y esta nueva creación en Cristo involucra al Israel terrenal, que un día se convertirá, que un día reconocerá al Mesías y se volverá a Dios. ¿Ok? Nosotros, aunque tengamos nuestras propias nacionalidades, las cuales respetamos y las cuales honramos y con las cuales estamos comprometidos, y aunque nosotros tengamos un compromiso con todas las naciones, que es muy importante porque nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a alcanzar a todas las naciones, porque fuimos alcanzados de entre todas las naciones para conocer esa salvación en Cristo Jesús, salvación que había sido prometida a los patriarcas, como lo he dicho ya varias veces. A Abraham se le dijo: en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Aunque todas esas cosas estén allí, nuestra propia nacionalidad, nuestro compromiso con todas las naciones, ahora, y entendiendo incluso que este Israel de hoy está extraviado, conocemos que ese Israel se volverá a Dios y que ese Israel en el tiempo profético, en el tiempo de la tribulación, reconocerá a ese Mesías y cambiará su postura espiritual, cambiará su postura frente al Evangelio, cambiará su postura incluso ante el Mesías, por el cual llorarán habiéndolo rechazado, habiendo tomado parte en su muerte. Entonces, esto es lo que se puede decir con respecto a esta alianza, que es una alianza verdadera, pero que va más allá de una bandera, que va más allá de una estrella. Es una alianza en Dios, porque Él nos ha hecho un solo pueblo.